Bueno, buenos días a todos. Ya han pasado 3 minutos, así que si os parece vamos a empezar con la presentación. Bueno, antes que nada, daros las gracias a todos por acudir. Comentaros que esta sesión va a ser grabada para luego poder difundir este vídeo entre los asistentes. Y básicamente lo que vamos a ver hoy será una formación técnica sobre nuestra solución ISAIN Facturae para vosotros, para los partners, para que podáis entender un poco más la funcionalidad de la solución y también pues, ver cómo se instala y se configura la solución en cómo podéis hacerlo en vuestros clientes, básicamente. Yo haré un poco la presentación y luego le pasaré el testigo a mi compañero Carlos Rodríguez, que es el Innovation Lead, la persona que se encarga de, bueno, el creador de la solución y el desarrollador que la lleva a cabo. Así que si os parece, vamos a empezar ya con la presentación. Aquí tenemos un poco pues el índice, la agenda de lo que veremos hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción de QuickSign Facturae, también sobre la implantación y la configuración general, la usabilidad de los conectores FACE B2B, EFACT y Osakidetza, que hoy en día son los que tenemos desarrollados. Y al final del webinario dejaremos un espacio para resolver dudas que os puedan surgir durante la presentación. Bueno, primero, aunque ya nos conocéis todos, creo, comentar quiénes somos InnoQubit. Somos una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones para la digitalización de las empresas. Y bueno, nuestra misión es un poco pues, poner la digitalización al alcance pues, de todos los clientes, pues para hacer que las empresas sean pues, más competitivas, seguras y sostenibles, al fin y al cuentas. Os voy a comentar un poco las soluciones que tenemos actualmente en nuestro portfolio. Por un lado, podemos ayudaros o ayudar a vuestros clientes con la parte de facturación electrónica para el envío de facturas a las diferentes administraciones públicas a través de los conectores que tenemos hoy en día contratados, o sea, creados, que son FACE, FACT y Osakidetza para la administración pública y FACE B2B para contratistas y subcontratistas de la administración pública, además de empresas privadas y autónomos. Y también la parte de Ticket Buy con las facturas a las haciendas forales. También tenemos una solución de integración bancaria, que lo que permite es sincronizar todas las cuentas bancarias con vuestras cuentas bancarias con el sistema ERP, pues para la visibilidad de las transacciones, la realización de pagos y la conciliación bancaria desde Business Central. Comentar que IQ Banking, que es como se llama nuestra solución, es la primera Connectivity App recomendada por Microsoft para integrar con Business Central y con vuestros bancos. Luego tenemos también una solución para la parte de la firma digital de terceros, que lo que te permite es enviar y recibir pues, los diferentes documentos que necesitéis que vuestros clientes, proveedores, empleados, etcétera, os firmen y os devuelvan. Y están recogidos bajo la normativa europea de eIDAS. Luego también tenemos la parte de automatización de cobros, para poder automatizar las domiciliaciones eh, a través de SEPA. Y ya vamos a entrar de lleno a lo que sería eQuisin Facturae. eQuisin Facturae es una solución que, como ya bien sabréis, sirve para poder emitir y recibir facturas electrónicas en Business Central con un formato en concreto. Lo que hace la solución es generar una firma electrónica para una factura en formato XML y siguiendo el estándar normativo de Facturae, que es el que exige FACE. La podéis encontrar en modo standalone y para Business Central, para todas las versiones, desde Business Central 15 hasta Business Central Cloud a día de hoy, a día de febrero de 2023. Y con los diferentes conectores que os he comentado antes, que serían FACE, que sería el estatal, el central, FACE B2B entre contratistas, subcontratistas y empresas privadas, EFACT sería para las administraciones catalanas y Osakidetza para la parte de salud del gobierno vasco. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, estáis en Navision o incluso tenéis clientes que están en otro ERP? Pues podríais conseguir esa solución también mediante modelo API, así que está disponible para cualquier tipo de versión de Navision o también para cualquier ERP diferente a Microsoft. Esto simplemente se trata de una integración, pero
son las mismas funcionalidades, que al fin y al cabo sería la emisión y recepción de facturas en formato XML. Y ahora vamos a pasar un poco a hablar de la ley Crea y Crece, porque sé que vuestros clientes, muchos están muy preocupados. Sé que también, bueno, muchos sabréis cómo funciona, pero a lo mejor algunos tenéis algunas dudas porque hay mucha disparidad de información en Internet. Entonces, nada, comentaros que lo que dice bueno, la ley se aprobó el 28 de septiembre de este año pasado, del 2022, y lo que pretende la ley es pues, regular la facturación electrónica entre empresas privadas, tanto empresas como autónomos, por lo que digamos que la ley te deriva a un reglamento que el gobierno deberá aprobar pues, regulando esos requisitos técnicos y condiciones que debe llevar esa factura, por lo cual por ahora no sabemos muy bien cuál podría ser. Sí que es verdad que por algunos datos que hay, como por ejemplo que dicen que tiene que ser una factura estructurada, con lo cual nos hace pensar que debe ser un XML o que se hará a través de una plataforma, pues nos hace pensar que todo podría pasar por Face B2B, ya que es una plataforma que creó el gobierno para empresas privadas y que llevan ese tipo de archivo, ¿no? El XML. Además, también tendría sentido que fuera en formato Facturae. La entrada en vigor de la obligación de facturar electrónicamente entre privados se producirá en un año para aquellas empresas, un año desde que se apruebe este reglamento de desarrollo, ¿vale? Para empresas que facturen más de 8 millones de euros y 2 años para todo el resto de empresas, sea cual sea volumen de facturación, y también para autónomos. Fuentes que hemos podido contactar en el gobierno, porque poco más han dicho desde el gobierno, es que este tipo de reglamentos suelen tardar unos 6 meses en desarrollarse, con lo que si salió en septiembre, pues igual por el mes que viene o en abril ya podríamos empezar a contar ese año o esos 2 años y ya saber pues cómo son los requisitos técnicos que exigirá esta factura. ¿Qué implica, no? La ley pues incluye, pues, por un lado, como hemos comentado, la obligatoriedad de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales. Todas las empresas y autónomos, sean cual sea su volumen, deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales, entre otras empresas y autónomos, en business to business, básicamente. Como podéis imaginar, su incumplimiento pues conllevará sanciones y además se negará a cualquier persona a cualquier empresa que no, que no utilice la facturación electrónica, acceder a subvenciones públicas y además se va a hacer un listado de las empresas morosas, ¿no? Que no paguen en plazo, pues o bien por porcentaje de facturas o que las facturas que no estén saldadas sean superior a 600.000 euros. Y ya, sin más dilación, después de esta parte más teórica, voy a pasarle el testigo a mi compañero Carlos Rodríguez, el maestro de la solución. Así que él os hará pues, una demostración, ¿no? Se os explicará diferentes aspectos a tener en cuenta, tanto por lo que exige el formato Facturae, como pues eso, la configuración de la solución, de los clientes, etcétera. Y como os he comentado, cualquier duda que tengáis la podemos revisar al final de la presentación. Volveremos a una pequeña parte de preguntas y respuestas. Así que bueno, Carlos, todo tuyo. Buenos días a todos. Yo soy Carlos Rodríguez, como pone en la presentación Innovation Lead, pero a mí me gusta llamarme pues un simple técnico trabajador del departamento técnico de InnoQubit. Os voy a compartir mi pantalla y lo primero que me gustaría es hacer una pequeña introducción a lo que es el formato Facturae, ¿no? Nuestra solución desde siempre lo que ha querido pretender de alguna forma es cumplir pues, con ese formato Facturae para poder enviar facturas electrónicas a la administración pública. Para ello, ¿o qué finalidad? ¿Por qué existe este formato Facturae? Yo quiero entender que es un formato que la administración pública en su día se desarrolló únicamente por comodidad suya. Es decir, nosotros desde cualquier sitio poder generar una factura en ese formato para que la administración pueda introducirla de forma automática en su sistema. ¿Vale? Ese formato es el que nosotros hemos querido conseguir, ¿no? Entonces, nuestra solución, ¿qué es lo que hace? A partir de una factura de venta, un abono de venta, genera ese formato para poder enviarlo a la administración.
La administración en ese momento ya hará lo que considere oportuno con él. Entonces, siempre suelo hacer una pequeña introducción a lo que es ese formato de factura electrónica para que se entienda la finalidad de este. Para que no conozca, aquí tenemos la información, eso es una información pública, y dentro del formato Facturae tenemos la información técnica. Esa información técnica nos lleva a lo que le llamamos descripción de campos. Esto es algo que nosotros, como técnicos, hemos tenido que estudiar bastante para saber y comprender ese formato Facturae en qué consiste. Más que nada, ese formato tiene tres grandes bloques que son datos de cabecera, datos de emisor y receptor y datos de factura. Más que nada, os hago esa presentación para que luego entendamos qué hacemos nosotros en la solución respecto al formato XML. Aquí, como veréis, es un poco complicado de entender, pero lo que viene a ser lo importante es el nombre de los nodos, el valor que pueden tener y la obligatoriedad de los nodos. Os comento, nosotros en el sistema, para poder cumplir con este formato, debemos rellenar todos los nodos que son obligatorios, los que están marcados, en este caso, como esto. Para cumplir esa obligatoriedad, ¿qué hacemos? Si el sistema tiene los campos estándar, si el sistema, en este caso Business Central, tiene los campos estándar, los tenemos y los rellenamos. Si el sistema no los tiene, estamos obligados nosotros a añadir campos en el sistema para poder cumplir con la obligatoriedad. Para aquellos que son optativos, como por ejemplo este que vemos aquí, indica aquí, volvemos a hacer lo mismo. Es decir, si ese campo es estándar en el sistema, aunque sea optativo en el formato Facturae, también lo rellenamos. Pero si no es estándar en el sistema y no es optativo, o sea, y no es obligatorio, no lo rellenamos porque no sabemos de dónde lo tenemos que sacar en el sistema. ¿Qué ocurre? Que ha habido casos de campos que no son obligatorios, que por normativa hay gente que lo solicita y por feedback de cliente hemos decidido añadirlos dentro del formato Facturae. Esto lo detallaré un poquito más adelante, pero quiero que entendáis, ya que es una formación técnica, en qué consiste más o menos este XML. Dicho esto, más o menos, si viendo la introducción, quiero entrar más en detalle ya en lo que se refiere a la solución IQ y Sign Facturae dentro de Business Central. Aquí, el que no la conozca, lo que vengo a decir es lo que conseguimos con esta solución es generar a partir de nuestras facturas esos documentos XML para poder enviarlos a la administración, como bien ha dicho Carlos, a través de los conectores que tenemos actualmente disponibles. Entonces, lo primero de todo, en este caso yo lo tengo ya todo instalado, lo tengo todo configurado, pero vamos a hacer un recorrido desde cero para ver cómo habría que hacerlo. Nosotros, sin salir de la solución y entrando en el administrador de extensiones, vamos a tener acceso al Marketplace para poder instalar la solución. Nosotros buscamos la solución, desde aquí podríamos instalarla. ¿Vale? No voy a hacer la instalación ya que la tengo hecha, pero las vías de instalación van a ser estas o directamente entrando en Apsos para poder descargarla. En cualquiera de los casos, ¿qué hace la solución? Cuando nosotros instalamos la solución, se instalan tres componentes. Uno de ellos es Innova Online, que es una librería que estamos utilizando para todas nuestras soluciones y que para esta versión de IQSign Facturae no es que deje de usarse, pero cambiamos y añadimos una nueva librería que se llama IQ Library. Además, tenemos también instalado IQSign Facturae, con lo cual, si vosotros instaláis IQSign Facturae, veréis que tenéis las tres soluciones que vemos aquí. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber es que para aquellos que quieran utilizar la solución y se trabajen con roles de usuario, también existen roles de usuario para las soluciones.
solo para que veáis. En este caso tengo más roles de usuario, pero los roles de usuario que tenemos, en este caso, si un usuario quiere utilizar InFacturae Facturae y se trabaja con roles de usuario, habría que asignarle estos tres, el de Innova Online, el de IQ Library y el de Facturae. Esto para que lo sepamos también. Una vez dicho esto, nosotros en todas nuestras soluciones creamos un área de trabajo donde aglutinamos toda la información y todas las acciones que son referidas a nuestras soluciones. Muchos usuarios no trabajan con ese área de trabajo. Siempre tenemos la opción de ir a la búsqueda y podremos ver pues, todas las acciones que tenemos. Yo me gusta siempre utilizar el área de trabajo por lo que hemos dicho, ¿no? Porque tenemos toda la información ahí. Ese área de trabajo, como ya sabréis, se puede configurar aquí. Tendremos un área de trabajo que es IQSEN Facturae. Una vez ya tenemos el área de trabajo y estamos ya dentro del sistema, no vamos a poder empezar a trabajar hasta que no tengamos un usuario registrado en el portal Innova Online. El portal Innova Online es el portal que nosotros utilizamos y donde controlamos los usuarios que utilizan la solución y todas las acciones que se pueden realizar. Para poder registrarse en el portal de Innova Online, para aquel que no lo conozca, portal de Innova Online lo tenemos en esta dirección. Aquí tenemos información de todas nuestras soluciones. Tenemos aquí las opciones de poder registrarse desde aquí o, como veremos ahora después, desde el mismo Business Central. En este caso, ¿qué pasaría en el momento que nosotros instalamos la solución y es la primera vez que la instalamos? No vamos a tener nada configurado, con lo cual, al entrar en el área de trabajo, nos va a aparecer un mensaje que nos va a indicar que está pendiente de configurar. Eso lo único que hace es lanzar el asistente de instalación, que también vamos a poder llegar desde la configuración asistida estándar del sistema. Tendremos aquí siempre, cada solución nuestra tiene un asistente de instalación, en este caso el de configurar ISA en Facturae. Este asistente nos guía por una serie de pantallas que son necesarias de realizar para poder hacer esa instalación. Lo que os comentaba antes, nosotros en el momento que estamos registrados en el portal Innova Online, tenemos un identificador de usuario que nosotros podemos utilizar aquí para poder utilizar la solución. En el caso de no tenerlo, por algún motivo, podríamos incluso registrarnos desde aquí con esta acción. ¿Vale? Esta acción de registrar usuario lo que nos haría sería, nos completaría con la información de empresa los datos y nosotros deberíamos poner pues, una contraseña. Esto nos haría un registro en el portal Innova Online y automáticamente nos asignaría el identificador de usuario aquí, en esta pantalla. Esta acción lo que hace es nos asigna un plan inicialmente gratuito para que nosotros podamos probar la solución. A partir de ahí, pues ya se decide si se necesita un plan distinto o no. Dicho esto, ¿qué cosas tenemos que hacer cuando se instala la solución? Hay una funcionalidad que nos permite cargar códigos Facturae oficinas DIR3. Se haría desde esta acción. ¿Qué ocurre? Para que vosotros lo tengáis claro, las oficinas DIR3 y los códigos Facturae son necesarios, sobre todo las oficinas DIR3, para poder enviar los XMLs a las distintas administraciones. Estas administraciones, algunos casos, tienen lo que le llamamos el portal de producción y un portal sandbox. ¿Vale? El portal sandbox se puede utilizar para hacer pruebas con las distintas administraciones. Pues en el caso de esas administraciones que tienen portal sandbox, las oficinas DIR3 que utilizan son distintas a las de producción. Con lo cual, si nosotros queremos configurar un entorno con Business Central para un cliente en producción, vendríamos aquí y le daríamos cargar datos, porque nos cargaría las oficinas de producción. Pero en el caso de querer hacerlo para un entorno sandbox, pruebas internas nuestras como partner o lo que consideremos oportuno, la acción de cargar deberíamos ejecutarla, pero previo a esto deberíamos hacer lo siguiente. En la configuración de ISAIN Facturae tenemos aquí una acción
en desarrollo que nos permite usar el entorno de pruebas. Entonces, en este caso, yo como desarrollador o vosotros como partners que estáis haciendo pruebas, lo primero sería venir aquí a la configuración, marcar como que estamos en el entorno de pruebas y si esto está activo, cuando ya lancemos el asistente de instalación, voy a lanzarlo de nuevo, la acción de cargar datos nos traería la información para los entornos de Sandbox. Los entornos Sandbox son únicamente para las administraciones públicas y los que permiten, nosotros tenemos ahora mismo cuatro administraciones públicas, que son FACE, FACE B2B, Osakidecha y EFAC. Pues todas ellas, menos Osakidecha, tienen entorno de pruebas, entorno Sandbox. Osakidecha no podemos hacer pruebas, es directamente se ataca sobre producción. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces nos ha pasado, queremos hacer unas pruebas y resulta que cargamos los datos directamente en entorno de producción y luego después marcamos el entorno de pruebas para enviar a las distintas administraciones y nos falla porque nos dicen que no existen las oficinas DIL 3. Es por ese motivo. Dicho esto, una vez tenemos los datos, más información que se debe configurar es en el tema de información de empresa. Es una información que en el XML aparece a nivel de emisor de factura. Los datos necesarios son qué tipo de empresa somos y si queremos rellenar estos datos. El libro, número de registro, etcétera. No son obligatorios. El único dato que sí que puede ser obligatorio es si queremos indicarlos la clasificación industrial, que viene a ser el código CNAE. Este es un código que debe ser siempre de 5 dígitos o 5 caracteres. En algunos casos, algunas empresas tienen un código de 4 caracteres, sería cuestión de completarlo. Si mi código es 8000, pues sería cuestión de completarlo con un 0 delante. Si no se rellena no pasa nada, pero si se rellena debe ser 5 caracteres. Siguiente paso de configuración es la configuración en sí de IQSIGN Facturae, que lleva una serie de información. En este caso, idiomas por defecto y divisas por defecto. ¿Qué son el idioma por defecto? Estos son los códigos Facturae que hemos cargado previamente. Los códigos Facturae, ¿para qué nos sirven? En nuestro sistema podemos tener idiomas, podemos tener divisas, que hay una serie de códigos Facturae, y podemos ponerle como idioma el código que nosotros queramos. Por ejemplo, para el idioma español le podemos poner ES en mayúscula. Pero ¿qué ocurre? Que la administración, cuando se genera el XML, requiere que el código de idioma sea uno en concreto. Por ejemplo, para España, para el español ES en minúscula. Con lo cual nosotros tenemos que tener unos códigos Facturae para poder asociarlos a nuestras entidades y que cuando se genere el XML se genere con esos códigos que requiere la administración. Pues en este caso, el idioma por defecto utilizamos el ES. Ocurre lo mismo para las divisas. Nuestras divisas, en este caso, pueden coincidir, pero hay que utilizar unos códigos que ellos tienen. Esos códigos nosotros ya en esa carga previa de datos ya se configura. Otra opción que tenemos es firmar documento, porque podría darse el caso que por algún motivo no queramos firmar ese documento, utilicemos solo la generación del XML, pero sin firmar. En el caso de quien utilice servicios, también hay que activar esta opción para que la lógica de generación del XML se haga también desde las facturas y abonos de servicio. Hay otra opción para si queremos ver el importe de los abonos en negativo. Hay algunas administraciones que nosotros cuando generamos el XML, sea una factura o sea un abono, nos viene siempre en positivo. Pero quien requiera que sea en negativo, tenemos siempre la opción de poner esos importes en negativo a la hora de generar el XML. Otra opción de mostrar mensajes en el proceso. Muchas veces nosotros ponemos avisos. Se va a registrar la factura, se va a enviar al portal FACE. Hay gente pues, que no quiere ver esos avisos. Tiene la opción de quitarlos. Y luego tenemos también la posibilidad de poder enviar por email los XMLs que nosotros generamos firmados. ¿A quién? Al email que haya en el cliente, por ejemplo. Entonces, para ese caso, nosotros tendríamos la opción de activar, enviar el email y podríamos configurar una plantilla para poder poner nosotros como consideremos ese email. Lo de la configuración de la plantilla es configuración estándar. Nosotros tenemos un informe
que es por defecto. Si nosotros, por ejemplo, queremos crear uno nuevo, ¿vale? Por defecto hemos configurado un informe, hacemos el diseño en Word y ahí podemos configurar la plantilla. No voy a entrar en detalle en este caso porque es algo estándar, ¿no? El tema de los informes. Otra cosa también que es interesante saberlo para el caso del envío de email es que nosotros cuando configuremos las distintas cuentas de correo, existe un escenario que nosotros podemos configurar. En este caso, yo no tengo nada porque no tengo configurado para enviar los emails, pero existiría un escenario que es el de ISAE Facturae. Este escenario es necesario indicarlo en la cuenta de correo que tengamos porque será a partir de ahí desde donde se envíen los emails. Seguimos con la configuración. Tema de compras. Esto es para el caso de nosotros querer recibir facturas. Luego entraremos en detalle con el conector de FACE B2B, el tema de recepción. Es un módulo que estamos en constante evolución y en estos momentos, para poder nosotros utilizarlo, creemos oportuno tener una configuración de compras porque ese módulo nos va a permitir crear proveedores, si en el caso de que no los tengamos, cuando recibamos una factura, y pues tenemos aquí esa configuración para poder crear esos proveedores con una serie de campos mínimos. Lo mismo, ¿no? Por si queremos también diferenciar las series de facturas que nosotros creemos, tenemos aquí esas series numéricas. Y luego tenemos un paso manual que puede ser un poco tedioso, ¿no? Que es el de la configuración de nuestras entidades con esos códigos Facturae que os comentaba antes. Lo primero de todo es que los códigos Facturae de las oficinas de I3 se rellenan automáticamente cuando se ejecuta la funcionalidad que hemos comentado antes, que estaba en el primer paso, de cargar datos. Recordando siempre el entorno en el que lo estamos haciendo. Esos códigos Facturae lo que vienen a ser pues hay distintos tipos. En este caso tenemos pues, motivos de corrección, son una serie de códigos que suministra la administración, unidades de medida, tipos de impuesto, etcétera. Y oficinas DIR3. ¿Qué son las oficinas DIR3? Las oficinas DIR3 son hay 4 tipos de oficinas DIR3, 3 de ellos obligatorios, que son las oficinas contables, órganos gestores y centros y unidades de tramitación, que son las organizaciones públicas o las administraciones públicas que están adheridas al sistema de FACE. En este caso FACE o EFAC o SICADECHA. ¿Ok? ¿Esto qué tiene? Tiene una serie de identificadores, tiene una descripción y en este caso pues nosotros también tenemos a qué hace referencia, a qué puerta de la CDC hace referencia. Estas oficinas ya por defecto vienen ya cargadas con esa carga de datos y esas oficinas tienen una relación entre ellas. Esas relaciones las podemos ver como relaciones de oficinas DIR3. No es necesario que vosotros las creéis porque ya vienen informadas. Luego veremos a nivel de clientes cómo se configuran. Con esta información ya cargada, lo que tenemos que hacer es, como pasos manuales es configurar, pues en nuestro caso, pues las divisas, idiomas, los países que tengamos con esos códigos Facturae. Como ejemplo, voy a ver en el de idiomas. Nosotros tenemos como idioma el español, este es este código, pero el código Facturae que le hemos asociado es ES. No es necesario configurarlos todos, sino únicamente los que se vayan a utilizar. ¿Ok? Aquí sería pues acceder y en la lista pues seleccionar el que nosotros queramos. ¿Qué hace esto? En el momento que tenemos un documento XML que se va a generar que utiliza el idioma SP, él cogería y en lugar de poner SP dentro del XML pondría ES. Eso es como funciona. Así con todos. Hay que configurar de medida, métodos de pago, configuración de grupos de IVA. La configuración de grupos de IVA no viene a ser el importe de IVA, ¿no? O el porcentaje de IVA, sino el tipo de IVA. En este caso, los tipos de IVA son, pues, si es, o sea, tipos de impuesto más que nada. Pues si es IVA, SIP, si es el de Canarias, etcétera. Lo mismo, ¿no? Solo configurar aquellos que se vayan a utilizar. Una vez tenemos esto ya todo configurado y le damos a finalizar, el sistema tiene ya parte de configuración realizada.
Es la primera parte y es lo que puede ser un poquito más engorroso. ¿Qué necesitamos configurar más? Nuestros clientes. Nosotros aquí, como veis en el área de trabajo, tenemos acciones para acceder directamente a ciertas acciones, pero también tenemos aquí los menús para poder ir navegando. Vamos a entrar más en detalle ahora en los clientes. En este caso yo me he creado una serie de clientes para las pruebas. Pero vamos a entrar en el de FACE para que veáis cómo va el tema de los centros administrativos. Y lo que hemos hecho aquí es añadir una sección que es IQSIA en Facturae. ¿Y qué información tenemos aquí? Esto es necesario conocerlo. Si queremos que este cliente genere documento Facturae, ¿esto qué haría? En el momento que generemos para este cliente, si tiene configurado este campo, el sistema va a generar el XML y va a hacer las acciones necesarias. Antes de venir aquí a la ficha del cliente, también os quiero comentar, que es algo que se me había pasado, hemos visto que la configuración se hace desde el asistente, pero siempre tenemos aquí la opción de configuración. Configuración Innova Online es donde está el identificador del cliente y tenemos también la configuración de ISAIN Facturae. Esta configuración ISAIN Facturae tenemos aquí varias secciones que paso un poco a detallaros, ¿no? Esto es lo mismo que hemos visto antes en el asistente. En los documentos también tenemos aquí la misma información, el tema del envío de email, tema de documentos importados. Y hay varias secciones más, esto también habíamos comentado. Una de ellas es el tema de la API. Como había dicho antes Carlos, nosotros trabajamos a través de la API, con lo cual esto es algo que se gestiona de forma automática. No es necesario hacer nada. Pero que sepáis eso, ¿no? Pues que se requiere un token, que se configura ese token a partir del identificador de cliente, etc. Tenemos también el tema de los certificados, que veremos ahora más adelante cuando vayamos a generar una factura. Y tenemos también el tema de las puertas de enlace. También lo comentaremos luego más adelante, pero quería que vieseis que tenemos aquí esa configuración. Dicho esto, y volviendo al cliente, tenemos esta acción que hemos comentado. También tenemos que indicar al cliente el tipo de residencia que tiene, el tipo de entidad que es, física o jurídica, y esto es importante también. En el caso de ser persona física, se debe rellenar el nombre de persona y primer apellido al menos. De hecho, cuando pasas la ayuda por ahí te lo dice. Y es más, aparte de esta ayuda, tenemos aquí la opción de venir y ver más ayuda. A ver, esta ayuda está aquí, como de vez en cuando cambian el tema de la ayuda. Esta ayuda nos permite, si no recuerdo mal, aquí, muy bien. Esto es lo que quería ver. Desde aquí nos lleva también a Docs Innova Online, que luego veremos más adelante. Donde tenemos aquí donde podemos completar ayuda que no podamos ver dentro del sistema. Vuelvo a cerrar esto para continuar. Es lo que comentábamos, si es persona física hay que rellenar estos datos, al menos si es persona jurídica, el nombre corporativo. Hemos diferenciado nombre corporativo de nombre por si se quiere utilizar un nombre distinto. Este es el nombre que aparecerá cuando se genere el XML. Por otro lado, también tenemos que configurar el formato XML utilizado. En estos momentos hay 3 que nosotros permitimos generar y hay que tener en cuenta que Osakidecha no solo permite hasta el 321. ¿Vale? Hay algún caso que nos hemos encontrado que se ha querido enviar una factura a Osakidecha con el 322 y nos dice este esquema es incorrecto. ¿Por qué? Nos han comentado allí que solo admiten de momento hasta el 321. Aparte de eso, también podemos configurar el cliente para una puerta de enlace de las 4 que tenemos disponible. Y tenemos también pues, temas de precisión de redondeo, si no queremos crear líneas de comentarios, porque hay gente que no requiere, o sea, las líneas de comentarios en facturas no quieren verla, hay administraciones que las obvian. También tenemos aquí acciones que luego os detallaré un poco más a fondo por el tema de qué son los documentos y las versiones.
Luego sí que es interesante para el tema de las formas de pago. Si un cliente, por ejemplo, tiene una forma de pago que es domiciliada o es por transferencia, hay una serie de configuraciones que se pueden realizar, ¿no? Y aquí nos dice número banco adeudo directo, especifica el banco adeudo directo, obligado si el código de factura para el método de pago es 02. Luego lo veremos en los métodos de pago. ¿Esto qué viene a ser? Que el formato factura exige que si es una transferencia se indique el IBAN donde va a ir el importe, y si es una domiciliación, pues también ver el IBAN al que se le va a hacer el cargo. Y luego tenemos, en función de la puerta de enlace, tenemos o bien la opción de configurar oficinas DIR3 o códigos DIRE que son para fase B2B. Para el caso de oficinas DIR3, ¿cómo se hacen las configuraciones? Nosotros tenemos la opción de realizar distintas combinaciones de oficinas DIS3. En este caso yo tengo dos. Una de ellas es que el órgano contable es el 56, que hace referencia a la Intervención General de la Junta de Andalucía. Si yo he seleccionado ese órgano contable, cuando seleccione el órgano gestor, solo me van a aparecer aquellos que están relacionados con ese oficina contable. Esas son las relaciones que nosotros cargamos. Y lo mismo, cuando selecciono uno, en unidad de tramitación solo me saldrán las relacionadas con oficina contable y órgano gestor. Una vez hacemos estas combinaciones, podemos hacer tantas como queremos, por defecto utilizamos una, en este caso esa. ¿Qué hará el sistema? Cuando genere el XML, como datos de recepción, pondrá información de esas oficinas administrativas. Si tuviésemos la puerta de enlace Osakidecha, haríamos lo mismo con Osakidecha. Si fuese EFAC para Cataluña, lo mismo. Dicho esto, quiero que veamos también en qué consiste el cliente de fase B2B. En este caso, la configuración para fase B2B se hace de la misma forma, pero en lugar de utilizar oficinas DIR3, serían oficinas DIRE. Luego entraremos un poquito más en detalle en lo que son las oficinas DIRE, ¿no? Al fin y al cabo, lo que es el concepto DIR3, perdón, son la relación de oficinas de la administración pública. DIRE es la relación, se supone, de códigos entre empresas. Para poder, para poder recibir los XML a través del sistema FACE B2B, necesitamos estar dado de alta en el sistema DIRE, tengamos un código asociado y de esa forma ya podemos trabajar con ese sistema. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros cuando queremos emitir una factura, si lo queremos emitir por ejemplo, por FACE, debemos indicar a qué oficinas debemos hacerlo. Pero si queremos emitirlo por DIRE, tenemos que conocer el código DIRE de la empresa para poder enviársela a ellos. Entonces, es más que nada para que lo conociese. Luego entraremos un poco más en detalle con eso. Dicho esto, y teniendo ya la configuración del cliente, lo que vamos a hacer es para que veáis más o menos cómo funciona y cómo se generan esas facturas y cómo se envían. Yo voy a utilizar una factura de venta, la voy a crear desde cero. Voy a seleccionar en este caso el de FACE B2B y el sistema por defecto, en el momento que yo ponga, siempre suelo hacer lo mismo, es decir, en lugar de un artículo, utilizo una cuenta. ¿Y qué tenemos en este caso? En este caso, cuando se genera una factura, también tenemos una sección, incluso en factura, que nos viene a indicar también el tipo de factura, que por defecto siempre es FC. También nos dice la clase de factura, en este caso es original. Para el caso de los abonos, por defecto nos viene una rectificativa. Nosotros podemos cambiar esos datos, pero por lo general siempre se acepta el O. Podemos indicar pues, fecha inicial, periodo de facturación, que es obligatorio, como dice la ayuda, si la clase de factura es OC o CC. Podemos indicar también el banco transferencia o el de adeudo directo, para el caso que os decía antes, si en función de la forma de pago,
que ahora veremos, se debe indicar esos datos. El formato XML viene del cliente, la puerta de enlace viene del cliente y la unidad dire viene del cliente. Aquí, en lo que es la forma de pago, que la tenemos aquí, nosotros también configuramos los códigos Facturae. En este caso, Giro tiene un código Facturae asignado, pero hay casos, como por ejemplo el 04, que es transferencia. Cuando nosotros seleccionamos una forma de pago de transferencia, debemos indicar el IBAN del que hacemos la transferencia. Entonces, como es un banco, como es donde vamos a recibir esa transferencia, como es un banco nuestro, de nuestros bancos, configuramos el IBAN. Entonces, aquí es un IBAN de prueba. Este IBAN es el que luego aparecerá en el XML porque es donde nosotros queremos recibir esa transferencia. Si en lugar de ser transferencia fuese domiciliado, que es el código 02, sería necesario a nivel de cliente o aquí mismo en la factura de venta indicar un banco de este cliente, que sería al cual le vamos a hacer ese cargo. En este caso no lo tengo configurado, pero esos campos son para esos. Una vez tenemos estos datos completos, nosotros ya podemos registrar esta factura. Es una factura que nosotros registraremos en el sistema. Y aquí hay un aviso que nos dice que en compañías demo el documento factura debe generarse desde los documentos registrados. Esto en una empresa de producción, en el momento que registremos la factura, bien sea con este proceso manual, por lotes o por el proceso que nosotros tengamos, si se cumple con el estándar, el sistema va a generar automáticamente ya el documento factura. En este caso, como es una compañía demo, no lo hace, para que veáis también que aquí a nivel de Facturae tenemos una serie de campos que no son editables, más que nada pues para que tengamos esa información, y desde aquí siempre tenemos la opción de generar documento. ¿Qué es ese documento? Ese documento Facturae, que nosotros podemos acceder ahora a él, este documento Facturae es el documento que tiene los nodos básicos a partir de los cuales se genera el XML. ¿Y qué información podemos ver? Podemos ver información de dónde proviene, de qué factura, de qué cliente es, cuál es el código de serie. También tenemos información del formato, la clase de factura. Tenemos información de qué puerta de enlace y qué unidades están utilizando. Información que ya son referidas a los nodos del XML, ¿okay? Datos también del comprador. Datos de emisión de factura, como fechas, los nombres de idioma, en este caso que tenemos el código S, que es el que decíamos de código Facturae, ciertos importes, si hay descuentos, si hay cargos, totales de factura. Y luego tenemos pues salidas de impuesto, líneas, detalles de pago. Estos son los datos necesarios a partir de los cuales se genera el XML. Yo ahora lo tengo todo bien configurado y me funciona, pero puede darse el caso de que nosotros la forma de pago, por ejemplo, no hayamos configurado un código Facturae. En ese caso, aquí no vendría informado, y si no viene informado, cuando vayamos a enviar el XML nos va a decir, oye, te falta ese medio de pago. Nosotros desde aquí siempre vamos a poder configurar, a cambiar algunos campos. En este caso, pues podríamos cambiar el método de pago, podríamos incluso cambiar alguna descripción, poder cambiar alguna fecha, incluso algunos importes. Siempre que nosotros hagamos un cambio, porque por lo que sea nos han dicho que no nos aceptan la factura porque nos faltan una serie de campos, debemos generarlo. ¿Qué hace el documento? En el momento que nosotros este documento lo hemos generado, lo que ha creado es una versión del documento firmada. En este caso, firmada porque yo tengo activa la firma. Esta versión del documento firmada es un identificador que nosotros hemos subido al portal Innova Online,
está también accesible allí para poder descargarlo y operar con él. Y tenemos aquí la información de ese documento, ¿no? De cuándo se ha generado, cuál es el importe, etcétera, la puerta de enlace, el estado, si lo hemos enviado ya a algún sitio y más información. Aquí tenemos siempre, podemos tener distintas versiones, pero aquí la información que vemos es siempre de la versión actual. Aquí es interesante que hay una serie de campos y aquí es donde está esa obligatoriedad, ¿no? Que os comentaba antes, de algunos campos, que hay en el caso de la emisión de factura. Estos campos de referencia de pedido, código de expediente de contratación o referencia de contrato de receptor son campos que a nivel de formato Facturae son optativos. Nosotros no los tenemos en el sistema, pero sí que están aquí porque hay algunos casos en los que es necesario indicarlos. ¿Qué podríamos hacer si no tenemos, que luego también lo comentaremos, formas de desarrollar o de interactuar con la solución? Podemos generarlo, modificarlos, o sea, rellenarlos aquí manualmente y volver a ejecutar la acción de generar. ¿Ok? Eso nos generaría una nueva versión con esa información. Estos campos también están a nivel de líneas, referencia de contrato, y son campos comunes que suelen pedir las administraciones. Pero como son datos que no tenemos en un sistema estándar de Business Central, que cada cliente a lo mejor lo puede adaptar, no lo rellenamos de forma automática. Dicho esto, si nosotros este documento ahora lo queremos enviar, por ejemplo, a la administración, ¿qué tenemos? Tenemos las acciones de puertas de enlace. Todas las acciones, nosotros cuando queremos emitir documentos a alguna administración, todas funcionan igual. Tenemos tres opciones: enviar el documento, comprobar el estado de ese documento o solicitar una cancelación de ese documento. Es independiente de la puerta de enlace. En este caso vamos a enviarlo a la puerta de enlace. Nos dice que está configurado en el entorno de staging porque es el de pruebas. Entonces yo, cuando hago la acción de enviarlo, el sistema, ¿qué va a hacer? Esto está contactando con el servicio de FACE B2B y está enviando ese fichero. ¿Ok? En ese caso, cuando se ha enviado, si yo compruebo el estado de las versiones, en este caso la versión actual, ya me ha asignado un número de registro. Ese número de registro ya está en el sistema FACE B2B. ¿Qué puedo hacer también en este caso? Puedo querer comprobar qué está pasando con este documento. Es a comprobar esto realmente qué es lo que está haciendo. Esto se ha llevado ahora mismo a un sistema dentro de FACE B2B, que yo a veces lo asemejo a un armario, dentro de un cajón. Ese cajón es el referido al código DIRE de la empresa, del cliente que yo tenía. Esa empresa, cuando revise el cajón, podrá obtener sus facturas que le ha enviado distintos clientes para procesarlas. Entonces, en ese caso, en el momento que él las recoja, yo ya puedo saber si las ha recogido e incluso puedo saber los distintos estados que hay. Con la acción comprobar, yo voy a poder comprobar cuál es el estado de esta factura. En este caso me dice que está registrada. Es decir, yo la he enviado correctamente al sistema FACE B2B y está registrada. En el caso de FACE sería lo mismo y yo la enviaría a FACE. Y luego la administración ya se encargaría de pasar por los siguientes estados. Hasta aquí acabaría el ciclo de envío de facturas a la administración. Cualquier conector o cualquier puerta de enlace se hace de la misma forma. Es decir, se genera el documento, tenemos esa versión y se envía a la administración. Podemos también tener la opción de comprobar, como hemos visto, para saber el estado. Además de esto, ¿qué tenemos en el caso de FACE B2B? También tenemos la parte de recepción. Nosotros, como receptores de factura, tenemos que estar dados de alta en el sistema DIRE y de esa forma podemos hacer más o menos como hace la administración, que es: alguien me ha emitido una factura, pues yo ahora quiero recibirla para que pase por los distintos estados. Antes de continuar con esto, es interesante que conozcáis que para poder hacer de receptores, en la configuración de ISA en Facturae, tenemos que tener nuestro código de unidad DIRE. Ese código de unidad DIRE, si no tenemos una unidad DIRE asociada,
tenemos que crearla. No quiero entrar en detalle, pero sí que quiero mostraros que nosotros aquí, en la sección de Facturae, tenemos una guía de uso que nos permite ver el proceso de cómo se registra en la plataforma FACE B2B y qué es lo que hay que hacer para tener asociado ese código DIRE. Repito, esto es necesario si nosotros queremos recibir las facturas. Aquí veríamos, lo voy a pasar rápidamente, es más que nada pues los pasos a seguir para registrarnos con DIRE. Lo que nos hace falta es el tema de un certificado digital. Una vez tengamos ese código DIRE, ya tenemos aquí esa opción para poder recibir las facturas. Vuelvo otra vez aquí. Antes de continuar con esto y viendo el tema de los certificados, que os he comentado antes, no lo he comentado antes, pero para poder hacer la firma, efectivamente necesitamos un certificado digital. Ese certificado digital, en esta nueva versión, lo tenemos aquí sincronizado con el portal Innova Online. Desde aquí nosotros podemos siempre actualizar lo que tengamos en el portal Innova Online o incluso añadir certificados. Los certificados que nos permiten realizar la firma, y esta información también la tenemos disponible aquí en la ayuda, son certificados de representación de persona física, sello electrónico o empleado público. Entonces, aquí tenemos también una serie de información que nos permite pues, manejar la solución. Estos certificados, como hemos dicho, es para realizar la firma y ahora continuamos con esa parte de importación que os comentaba. Nosotros, para importar, la finalidad de importar un documento es que alguien nos ha emitido una factura en formato Facturae, somos una empresa y queremos, pues eso, poder introducir esa factura que en este caso sería de nuestro proveedor. Pues a partir de ese XML que alguien nos ha emitido como factura de venta, nosotros vamos a crear una factura de compra. La vamos a meter en nuestro sistema y vamos a ver los siguientes pasos. El sistema ya nos permite, por ejemplo, importar una factura de forma manual a partir de un XML que alguien nos haya enviado por correo o de alguna forma. Pero si estamos utilizando el sistema FACE B2B y tenemos una administración, o sea, un código DIRE, nos va a permitir importarlo de forma automática. Entonces, en este caso, esa importación está accediendo a ese cajón que os comentaba antes, comprobando para ese código DIRE si tengo alguno y recuperándome la información. En este caso yo estoy trabajando y estoy haciendo tanto de emisor como receptor. No es el caso habitual, pero para que lo tengáis en cuenta. Este es el registro que se ha creado. Aquí, como podéis ver, nos crea un registro que tiene los datos del XML que yo he generado previamente. Me dice que tengo realizada la confirma, he confirmado la descarga. Entonces, yo soy aquí en este caso el receptor, pero hace un momento era el emisor de la factura. Ese emisor de la factura, que era la que yo había creado, y me había dicho que estaba en estado registrada, yo ahora quiero comprobar el estado. Cuando yo compruebo el estado, puedo ver que ha cambiado ese estado, que me lo han confirmado. Entonces yo puedo saber que el receptor de la factura ha hecho un cambio de estado de esa factura. Si yo vuelvo a ser ahora el receptor de la factura, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo información del XML. ¿Okay? Pues ese identificador batch, el proveedor, quién es el proveedor y las facturas que puedo tener. Aquí es interesante también conocer que nosotros siempre emitimos facturas en XML en formato individual, pero también está la posibilidad de que se emita por lotes. A la hora de importar tenemos esa opción. Si alguien nos emite con otro sistema facturas en formato XML va por lotes, nos pueden aparecer varias facturas. Entonces, las facturas las tratamos ya de forma individual y la información que vemos pues es lo mismo, ¿no? Esa información del XML, datos de línea, salida de impuestos, detalles de pago, etcétera. Aquí, ¿cómo funciona esto? Por lo general, y las primeras veces,
si nos emiten una factura, nosotros intentamos reconocer el proveedor por una serie de información, principalmente por el CIF-NIF. En el caso de que nosotros, por ejemplo, un proveedor no lo podamos reconocer por algún motivo, porque no lo tengamos dado de alta, tenemos siempre la opción de crear un proveedor. En este caso ya está reconocido, nos permitiría crear un proveedor con los datos que nos vienen aquí. ¿Qué más acciones tenemos? Si no recuperamos el proveedor, podríamos seleccionar uno de los que tengamos. Del mismo modo, a nivel de líneas, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para registrar una factura de compra? Pues saber qué tipo de línea es, pues en el caso de ser una cuenta, pues el número de cuenta, etcétera. Esta información nos viene ya definida. Y si nosotros tenemos configurado bien referencias cruzadas o a nivel de proveedor también un campo que ahora veremos, el sistema va a ser capaz de reconocernos esta información y rellenárnoslas para que nosotros ya podamos directamente registrar esa factura. ¿Qué es lo que intenta hacer el sistema para reconocerlo? Tenemos dos partes. Que nosotros tres vías tendríamos. Que nosotros a nivel de proveedor tengamos referencias de artículo y nosotros configuremos un artículo y una referencia cruzada y un artículo nuestro, con lo cual el sistema reconocería esa referencia cruzada y pondría ese artículo. Tendríamos otro caso que para este proveedor siempre nos venga por defecto y nosotros poner pues, si es una cuenta y cuál es ese número por defecto, o que ya existan en nuestros sistemas, por ejemplo, datos que se repitan. Es decir, si este proveedor ya hemos importado alguna factura y hemos reconocido, por ejemplo, para este código de artículo, que automáticamente el sistema ya nos ponga lo que ya hemos reconocido antes. ¿Vale? Es un sistema que está dotado de parte de inteligencia para poder, pues, cada vez que nos importe la factura, no tener que rellenarlo manualmente, sino que ya lo tengamos. A partir de esta factura, o sea, a partir de estos datos, ¿qué podemos hacer? Crear factura. Esa creación de factura lo que va a hacer es, va a integrar estos datos en una factura nuestra de compra. Y yo voy a poder aquí ver ese documento relacionado. Cuando yo acceda a esa factura de compra, que ya es una factura de compra, yo voy a poder revisar si es todo correcto y en el caso de que sea todo correcto, pues registrarlo en mi sistema. Ya es una factura de compra dentro del sistema estándar. Una vez registrada, vamos a ver que tenemos asociado un número de registro de factura. Vamos a esperar un momento a ver si la registra del todo. Vale, me dice que ya está creada, ok, yo no hace falta que acceda. Yo voy a ver que aquí se ha quedado como que está registrada. Y de momento tenemos aquí una serie de acciones que se pueden hacer a nivel de documento Facturae como receptores para informar al emisor de la factura del estado de esta factura. ¿Veis? Siempre estamos en constante evolución. Esto queremos intentar que vaya de forma automatizada, pero las acciones que tenemos aquí, en este caso, son marcar como pagada o rechazada. En este caso, suponemos que ha entrado todo correctamente y la queremos marcar como pagada. Yo la marcaría como pagada dentro de mi sistema y si yo ahora vuelvo al perfil de emisor de la factura, que es esta factura, podría ejecutar la acción de comprobar de nuevo para comprobar el estado del documento. En este caso me dice que está comprobado y ya me dice que está pagado. Con lo cual, puedo actuar con la solución en dos partes, ¿no? Una parte como emisor y para el caso de fase B2B como receptor. Esto sería lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo de la solución. Dicho esto, cosas a tener en cuenta, ¿no? El formato Facturae es bastante complejo y en muchos casos administraciones nos piden una serie de campos, pero hay otras que no lo piden y hay veces pues que se necesita de añadir más información. Nosotros en la parte técnica tenemos aquí
la ayuda en el portal docsinnovaonline.es, donde tenemos también guías de uso y tenemos también extensibilidad. Aquí nosotros detallamos los suscriptores que tienen la solución para el caso de poder o querer añadir, pues queremos añadir una serie de campos en el formato Facturae porque no están rellenos. Nosotros desde aquí tenemos esa posibilidad, ¿no?, de intervenir. Incluso tenemos aquí ejemplos de cómo hacerlo. Ejemplo, pues, de cómo crearle una extensión para nosotros poder añadir un campo y que luego ese campo nos aparezca dentro de ese formato Facturae. Tampoco entro en detalle en la descarga del documento Facturae, pero sí que quiero que sepáis, ¿no?, que aquí tenemos también siempre la posibilidad de esos documentos que nosotros generamos, pues poder descargarlos, poder acceder al portal Innova Online. En este portal Innova Online vamos a tener también esa información que nosotros estamos generando desde BC. Solo ya por acabar, y luego ya dejaremos el turno ese de preguntas, comentaros también para la parte de desarrolladores que tenemos aquí la definición de la API con toda la funcionalidad que permite hacer, ¿no?, el sistema. Todo esto que estamos viendo en Business Central realmente está utilizando internamente esta API para hacer los procesos, ¿no? El tema de la generación de los documentos, el envío a, a las distintas administraciones y demás. Entonces, por mi parte, doy por cerrada la formación técnica en cuanto a Business Central. Ahora, Carlos, te paso el testigo, ¿ok? Y vamos con el turno de preguntar. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Pues ahora nuestra compañera Irene del equipo de marketing nos irá trasladando las preguntas que os puedan ir surgiendo. Sí, gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Voy a ir para el chat para ir leyendo vuestras preguntas. Voy a intentar ir en orden, ¿vale? Así que empiezo con Carlas, que pregunta: ¿se liquida el albarán de recepción cuando se importa una factura de compra? Carlos, Sí, sí, contesto yo. En este caso, en el caso de las compras, como he comentado, estamos en constante evolución y sí tenemos un apartado en el cual, si el XML que se ha generado, el emisor, tiene informado nuestra referencia de albarán, el sistema es capaz de reconocer el albarán y añadir esos datos del albarán a nivel de líneas, con lo cual, cuando se crea la factura, sería como ejecutar la acción de traer línea de albarán. Vale. Pues Carlas también, aparte, pregunta si podemos darla como pagada, si realmente haberla pagada. ¿No puede revisar si el importe pendiente de la factura es distinto a cero? Sí, como comentábamos, ahora mismo tenemos las acciones manuales de poder ejecutarlas en el momento que nosotros consideremos, pero estamos estudiando distintas posibilidades, que una de ellas puede ser esta, ¿no? Comprobar, pues, cuando se liquide la factura, marcarla como pagada. Pero actualmente las acciones son manuales. Vale, pues pasa la pregunta de Mar, que dice: ¿qué pasa si trabajo con SMTP para envío de emails? Si adjunto escenario en mis envíos, por ejemplo, de pedido, ¿se asigna este escenario? Sí, ahí en ese caso, vuelvo a contestar yo, nosotros la configuración que hagamos, sea por Exchange, sea por SMTP o por lo que sea, siempre tenemos la opción de asignar escenarios, que pueden ser uno o varios. Lo que nosotros permitimos o lo que nosotros exigimos para enviar el correo es que a la cuenta que hagas se le asigne el escenario de eSign Facturae, porque a partir de esa cuenta será donde se envían los emails. O sea, podrías tener ya una cuenta con algún escenario para otra solución y añadir también el de la nuestra. Vale. También pregunta Mar que si la factura no está creada cuando registro, general el XML, pero si está mal, como por ejemplo falta configurar la forma de pago, ¿me da error en la factura antes de registrar o una vez registrada? Hay una serie de comprobaciones previas a la hora de registrar la factura que, si no se cumplen, pues te da un aviso y dice: no puedes registrar la factura. Pero si tú ya la tienes, si por ejemplo has podido crear la factura y el XML que se ha generado no es completo porque faltaba algún dato,
luego se puede volver a modificar bueno, el XML no, el documento Facturae y volver a generarlo para que ya cumpla con el XML, con el formato Facturae. Vale, y por último, Mar también pregunta que qué pasa entonces con los programas que integran las facturas de compras directamente en el sistema con el PDF del proveedor. ¿Quedaría obsoleto? Las que integran facturas de compra, a ver, en este caso nosotros, si estamos hablando de la parte de recepción de compra, a ver, estoy leyendo la pregunta, ¿eh? Es decir, aquí puede que haya un sistema que cree las facturas de compra parte del sistema del PDF del proveedor. Esto es una vía distinta de entrada. Es decir, esto es una vía que solo se importan a partir de los documentos XML que vienen en formato Facturae. Con lo cual yo creo no quedar obsoleto, pero podría ser de forma distinta. Es decir, si el proveedor te lo envía en PDF, entraría por un sistema, y si lo envía a través de XML, por el sistema de recepción de IQ y Sen Facturae. Sí, aquí Carlos, muy buenas a todos, soy Sí. Juan Contreras, supongo que muchos ya me conocéis estaba aquí en recámara en la sesión. Haceros el apunte con respecto a esta cuestión que nos trasladas, Mar, con respecto a si este tipo de soluciones, ¿no? De automatización de facturas de PDF con soluciones formato reconocimiento CR y demás quedaría obsoleto. Aquí en definitiva estamos hablando de que Face B2B es una plataforma de intercambio de facturas para empresas que a día de hoy es obligatorio para un caso en concreto, que son subcontratistas de la administración pública por importe superior a 5.000 euros, si no me equivoco con respecto al importe, pero es una plataforma que a día de hoy está abierta para que cualquier empresa pueda tanto enviar como recepcionar. Es decir, hay un caso de uso obligatorio, pero esta plataforma está abierta para poder usarse por cualquier empresa. Y aquí también entramos a comentar un poco lo que deja entrever, ¿no? La ley Crea y Crece, ¿no? Y yo creo que es un poco el punto de inflexión que va a marcar pues si quedan de alguna forma obsoletas o no este tipo de soluciones. Es decir, si el formato que se vaya a hacer obligatorio de factura electrónica sigue por lo que adelanta la ley, ¿no? Que es un formato estructurado, véase muy probablemente un formato XML, y se marca algún tipo de plataforma de intercambio, pues probablemente sí que queden obsoletas, ¿no? Porque al final si se marca un formato y una pasarela de intercambio, pues en definitiva sí o sí van a tener que pasar por ahí, ¿no? No va a haber opción. Entonces, en ese sentido, o bien, como decía Carlos, convivirán los dos entornos, o bien pues se sustituirá, ¿no? o virará hacia pues este formato Facturae y la pasarela de intercambio Face B2B, ¿no? Y ahí es un poco, ya estamos a la espera de lo que se vaya a marcar en el detalle técnico, en el borrador técnico, pues esperamos que salga en los próximos meses, ¿no? Entonces, por detallar un poquito ahí en la parte más de cómo quedan ese otro tipo de soluciones, cómo convivirán, pues bueno, las resoluciones sabremos cuando tengamos más detalle con respecto a la ley Crea y Crece, que ahí, como siempre, os mantendremos al tanto. Vale, perfecto. Pues sigo con Elena, que pregunta, para el envío automático a Face por el conector, ¿solo tenemos que configurar la puerta de enlace en el cliente? Sí, así es. Para poder enviar a Face, para que os hagáis a la idea de cómo funciona Face, Face tiene una pasarela, tanto de producción como de pruebas, que tú, a través de un certificado digital, puedes entrar y puedes enviar manualmente documentos XML, ¿no? O facturas en ese caso. Desde ahí puedes también hacer ciertas acciones. Eso te permite hacerlo con tu certificado. Pero nosotros, como estamos en el sistema de Face como proveedor de servicios, podemos enviar las facturas por vosotros. Tú podrías entrar y ver que la tienes enviada. Con lo cual no te hace falta a ti estar dado de alta en Face si no quieres, porque las enviamos nosotros como somos los presentadores. Aunque luego después la información del firmante sois vosotros. Vale, continúo con Juan. Has comentado que se pueden modificar ciertos valores en los documentos de IQ y volver a generar el XML, en concreto importes. ¿Qué sucede con el documento registrado en BC estándar? ¿También se modifica? Vale. En el caso de los importes, os he comentado que se podían modificar importes, pero más que nada se permite modificar importes por si
en algún caso el tema de redondeos puede que no sea correcto del todo. Es decir, tú una factura que tienes por 1.000 euros, por decir algo, no vas a poder cambiarle, ponerle 1.500. No tienes un margen de importe que puedes cambiar, pero más que nada es por el tema de redondeos. Porque puede darse el caso de que algún receptor de factura, su sistema calcule el redondeo distinto al vuestro y te digan, oye, cámbiame 1 céntimo de aquí. Entonces, en ese caso sí que se permite cambiar el importe para eso. Luego otros campos sí que se pueden cambiar, claro. Vale, continúo con Juan, que además pregunta, ¿qué hace la opción cancelar en el documento IQ? Sí, nosotros, por ejemplo, somos emisores de factura, emitimos, o sea, enviamos, por ejemplo, a FACE o a FACE B2B, pero luego hemos visto que no es correcto lo que hemos enviado. Ahí lo que estamos haciendo es, realmente no es cancelar, sino es solicitar la cancelación, porque luego la cancelación la tiene que aprobar el receptor de la factura. Eso es lo que hace la acción cancelar. Vale, pues sigo con Juan, que pregunta, cada vez que se genera un XML, ¿se genera una nueva versión? ¿Cómo funciona el versionado? Sí, así es. Es decir, nosotros tenemos lo que llamamos documentos Facturae, que siempre que se genera un documento Facturae se genera una versión del documento, que esa versión del documento lo que lleva principalmente es el identificador de esa versión de documento en el portal Innova Online y asociado el XML que se ha generado. ¿Qué ocurre? Que si nosotros cambiamos algún campo del documento Facturae y volvemos a generar, ese XML va a ser distinto, con lo cual estamos guardando una siguiente versión. Al final las versiones son realmente la válida es siempre la última versión, pero siempre guardamos un histórico de los cambios que se han hecho. Y siempre vas a poder ver pues, y descargar los XML que se han generado. Vale, sigo con la pregunta, a veces se requiere adjuntar documentación. ¿Cómo se realiza? Correcto. Ahí no lo he detallado, pero sí que se permite. De hecho, tanto a nivel de pedido como factura, previo al registro, tenemos una opción para añadir adjuntos. Esos adjuntos, si van pasando los siguientes procesos de registro de factura y demás, van a llegar al documento Facturae. Y en el documento Facturae, cuando tienes adjuntos y lo envías a la plataforma, a FACE, a EFAC o lo que sea, sí que se añaden los adjuntos. Ahí hay una diferencia entre cómo se envían a FACE, EFAC y FACE B2B respecto a Osakidecha. Osakidecha, por ejemplo, lleva los adjuntos en el nodo que hay habilitado para ello en el formato Facturae. Los demás se envían pues, en paralelo, se puede decir. Vale, continúo con la siguiente pregunta. Si la administración o el cliente rechaza el documento, ¿qué flujo de trabajo habría que realizar para subsanar y presentar el documento de nuevo? Correcto. Nosotros hemos enviado el documento y por lo que sea no lo han rechazado. Como no lo han rechazado, ese mismo documento podemos volver a enviarlo. Si no lo han rechazado, no podríamos enviarlo de nuevo. ¿Qué haríamos en ese caso? Cuando hay un rechazo nos suelen decir el motivo de rechazo. Imaginaros que es que te falta el expediente de contratación. Sería cuestión de entrar en el documento Facturae, poner ese expediente de contratación, volver a generarlo y volver a enviarlo. Vale, continúo. Los códigos o valores a indicar en el XML de forma de pago y términos de pago, ¿es posible modificarlos en los documentos estándar de Business Central antes de registrarlos? A ver, nosotros lo que hacemos, no sé si se refiere a eso, pero lo que hacemos siempre es, por defecto configuramos a nivel de cliente unos datos que luego se llevan a la factura, a la factura antes de registrar. Pero ahí en la factura antes de registrar se puede modificar. Y luego se llevan, cuando ya se registra, se llevan al documento Facturae. Pero luego en el documento Facturae, si se quiere modificar por algún motivo, también se puede modificar y luego volver a generarlo. Es tanto en los términos de pago como las formas de pago como cualquier otro campo. No sé si contesto a la pregunta como se esperaba, si no, pues volver a decírmelo. Vale, pues por último quedaría la configuración de mostrar importes negativos para abonos. ¿Es posible realizarla por cliente? Actualmente la configuración lo tenemos a nivel de importe negativos en abonos. Si no recuerdo mal, lo tenemos únicamente a nivel de cliente, no lo tenemos, ¿eh? Pero sí que tenemos una opción dentro del documento Facturae que te permite, cuando es un abono, cambiar todos los importes de forma automática.
Es decir, le damos una acción y nos lo cambia a todos. Con lo cual, pongamos un caso en que se genera siempre en positivo y un cliente nos dice que lo quiere en negativo. Nosotros podríamos cambiar hemos generado el documento Facturae, ejecutar esa acción, nos lo cambia, volvemos a generar el documento y ya lo enviamos todo en negativo. Tendríamos esa opción. Vale, pues también pregunta Mar. Si por error nos hemos equivocado en el cliente a la hora de hacer una factura y el cliente lo rechaza, ¿quedarían dos documentos rechazados, la factura y el abono? A ver, no acabo de entender muy bien la pregunta, pero a ver, si por error nos hemos equivocado en el cliente a la hora de hacer una factura y el cliente lo rechaza, entiendo en ese caso que la factura ya la hemos enviado y el cliente la rechaza. O sea, es decir, la hemos enviado por fase B2B y él ejecuta la acción de rechazar y nosotros comprobamos el estado y la vemos como rechazada. Realmente nosotros solo seguimos teniendo una factura, no hemos creado el abono. No sé si te refieres a eso, Mar, o no. Vale, dices que si se rechaza la factura y luego hacemos un abono. A ver, aquí en cuanto a lo que es la presentación, nosotros también podemos presentar abonos. Es decir, tú dices, has rechazado la factura y nosotros creamos el abono. En el caso de que nos rechacen los dos documentos, realmente es debido a algún motivo que nosotros tenemos que consultar con ellos. En este caso, tú tendrás en tu sistema la factura y el abono registrados, pero ellos no lo habrán podido insertar porque lo tienen rechazado. Ahí en esos casos habría que hablar con ellos a ver cuál es el motivo y ver qué es lo que se debería hacer. Vale, pues por otro lado, Juan pregunta, cuando se realizan cambios en el documento IQ, ¿esos cambios se trasladan o reflejan en los documentos registrados estándar de Business Central? No. Es decir, nosotros en el momento los documentos estándar de Business Central, como el caso de la factura registrada, ahí no se cambia nada, eso se mantiene igual. Lo que hay que tener en cuenta es que la información que viene de ese documento que principalmente lo importante son los importes, las líneas de factura y demás, se pueden modificar por lo que he comentado antes, ¿no? Con un margen muy, muy, muy pequeño. Sí que a lo mejor hay algunas fechas que se pueden cambiar, pero eso ya no se ve reflejado. Pero como tenemos el histórico de facturas, ahí podemos hacer esa comprobación y ver si ha habido discrepancias o qué cambios han habido. Vale, pues creo que en el chat ya no hay ninguna pregunta más. Perfecto. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por asistir. En caso de que os surja alguna pregunta o necesitéis aclarar cualquier duda, ya tenéis mis datos y si no, pues os los dejo aquí en la pantalla. También comentaros que el próximo viernes se procederá al envío de la grabación de la sesión y de la documentación. Y la semana que viene, pues haremos un seguimiento, os iré contactando para que me deis un poco vuestro feedback sobre cómo habéis visto la reunión. Y nada, y muchísimas gracias y que paséis un buen día.